Hallo. Bueno, el día de hoy vamos a leer un texto que se llama Urlaub in den Bergen. Y finalmente vamos a responder unas preguntas y después vamos a hacer un pequeño ejercicio en donde tenemos una oración en presente simple y vamos a traducir esa oración, intentar traducirla a otras formas verbales. Listo. Entonces voy a leer el texto y luego le pediré el favor a alguno de ustedes que lo lea. Pregunto antes de iniciar, ¿todos me escuchan bien? ¿Ya? Sehr gut. Urlaub in den Bergen. Herr und Frau Meier fahren oft in die Berge. Berge gibt es in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz. Ihr Reiseziel ist in diesem Jahr die Schweiz. Dort kann man viel wandern. In einem Berghotel haben sie ein Zimmer gebucht. Wie wollen wir hinfahren? Mit dem Auto oder mit dem Zug? Fragte Meier seine Frau. Ein Flugzeug kommt ja nicht in Frage. Da ist kein Flughafen. Mit dem Auto ist er bequem, antwortet Frau Meier. Aber es gibt auf der Autobahn sicher einen langen Stau. Dann wird die Anreise sehr anstrengend. Ich denke, wir sollten den Zug nehmen. Eine Woche später steigen Herr und Frau Meier an einem kleinen Bahnhof in der Schweiz aus dem Zug. Ein Taxi wartet bereits und bringt das Ehepaar zum Berghotel. An der Rezeption werden ihnen die Zimmerschlüssel überreicht. Ein Bediensteter zeigt dem Ehepaar Meier ihr Zimmer. Darin befindet sich ein Doppelbett und ein Schrank. Herr Meier ist unzufrieden mit dem Hotelzimmer. Es ist viel zu klein. Wir haben ein großes Zimmer gebucht. Dieser Raum gefällt uns nicht. Wir möchten ein anderes Zimmer haben. Durch seine Beschwerde erhält das Ehepaar sofort ein anderes Zimmer. Herr und Frau Meier freuen sich. Sie haben ein großes Zimmer mit einem schönen Ausblick auf die schneebedeckten Berge. Listo. Ese es el texto, por favor. Vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro personas que quieran leerlo. ¿Quién quisiera leer? Cuatro personas. Hernán Darío. ¿Quién más? Luisa. Hernán, Luisa. ¿Quién más? Aline. Hernán, Luisa, Aline. ¿Quién más? Otra persona, nos falta. Ronald, listo. Entonces comienza Hernán, por favor, leyéndonos los dos primeros párrafos. Urlaub in den Bergen. Herr und Frau Meier fahren oft in die Berge. Berge gibt es in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz. Ihr Reiseziel ist in diesem Jahr die Schweiz. Dort kann man viel wandern. Schweiz. Ja. Dort kann man viel wandern. In einem Berghotel haben sie ein Zimmer gebucht. Ja. Wir wollen... ¿Digo? Ja, sí. Wie wollen wir hinfahren? Mit dem Auto oder mit dem Zug? Fragt Herr Meier seine Frau. Ein Flugzeug kommt ja nicht in Frage. Dort ist kein Flughafen. Vielen Dank, Hernán. Y luego sigue entonces Luisa. Luisa, léenos, por favor,
los dos siguientes párrafos. Mit dem Auto ist es sehr bequem. An Bequem. Bord Ja, bequem. An Bordet Frau Meyer. Aber es gibt auf der Autobahn sicher sicher? einen langen Stau. Dann Ja, wir den Anreise sehr anstrengend. 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 Ja, Anstrengend. Ich denke, wir sollten den Zug nehmen. Eine Woche später steigen ja. Herr Sí, Herr? und Frau Meyer an einem kleinen Bahnhof in der Schweiz Sí, aus dem Zug. Ein Taxi wartet bereits und bringt das Ehepaar Ehepaar. Ja, zum Berghotel. listo. Vielen Dank, Luisa. Sigue entonces Aline. Aline, léenos por favor los siguientes dos párrafos. Okay. An der Rezeption werden Ihnen die Zimmerschlüssel überreicht. Ein Bediensteter zeigt dem Ehepaar Meyer ihr Zimmer. Darin befindet sich ein Doppelbett und ein Schrank. Herr Meyer ist unzufrieden mit dem Hotelzimmer. Ja, Ist viel zu klein. Wir haben ein großes Zimmer gebucht. Dieser Raum gefällt uns nicht. Wir möchten ein anderes Zimmer haben. perfecto. Vielen Dank, Aline. Y por último, Ronald, el último párrafo, es cortico. Durch Durch, durch ja, sein seine Beschwerde erhält das Ehepaar sofort ein anderes Zimmer. Zimmer, Herr und Frau Meyer freuen sich freuen sich, freuen sich. Sie haben ein großes Zimmer mit einem Zimmer. Recuerda que ya, cuando es la I y la R al final, por lo general esa E suena más parecido a la A que a la propia E. Zimmer, Zimmer mit einem schönen Ausblick auf sí. die schneebedeckten Berge. Vielen Dank, sehr gut. Listo. Entonces vamos a, antes de responder las preguntas, a traducir el texto. Urlaub in den Bergen. Vacaciones en las montañas. Herr und Frau Meyer fahren oft in die Berge. El señor y la señora Maya van con frecuencia a las montañas. Berge gibt es in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz. Hay montañas en Alemania, Austria, Italia y Suiza. Y Reiseziel ist in diesem Jahr die Schweiz. Su meta de viaje en este año es Suiza. Dort kann man viel wandern. Allí se puede caminar mucho. In einem Berghotel haben sie ein Zimmer gebucht. En un hotel de montaña han reservado ellos una habitación. Wie wollen wir hinfahren? ¿Cómo queremos conducir hacia allí? Mit dem Auto oder mit dem Zug.
¿En el auto o en el camino? O siguiendo el camino, ¿cierto? Fragte Maya seine Frau. Pregunta el señor Maya a su esposa. Eine Flugzeug kommt ja nicht, ein Flugzeug kommt ja nicht in Frage. Un avión no cabe como pregunta. Esta expresión kommt ja nicht in Frage, pues no podríamos traducirla literalmente, pero quiere decir como está fuera de toda pregunta. No cabe preguntarse tal cosa. Ein Flugzeug kommt ja nicht in Frage. Un avión está fuera de cualquier posibilidad o cualquier pregunta. Dort ist kein Flughafen. Allí no hay aeropuerto. Mit dem Auto ist er bequem. En el auto es muy cómodo. Antwortet Frau Maya. Responde el señor Maya. La señora Maya. Aber es gibt auf der Autobahn sicher einen langen Stau. Pero ahí en la autopista, Autobahn es autopista, pero hay en la autopista con seguridad un largo embotellamiento, Stau, embotellamiento o trancón, como le llamamos en Colombia. Bueno, no sé cómo se le diga en otros lados. Stau es como embotellamiento, trancón. Dann wird die Anreise sehr anstrengend. Entonces, será muy agotador el viaje. Ich denke, wir sollten den Zug nehmen. Yo pienso que deberíamos tomar el camino. Eine Woche später steigen Herr und Frau Maya an einem kleinen Bahnhof in der Schweiz aus dem Zug. Una semana más tarde escalan o suben el señor y la señora Maya a una pequeña estación en Suiza en el camino. O llegan a una pequeña estación en Suiza siguiendo el camino, o por el camino. Ein Taxi wartet bereits und bringt das Ehepaar zum Berghotel. Un taxi espera listo y trae a la pareja al hotel de la montaña. An der Rezeption werden ihnen die Zimmerschlüssel überreicht. En la recepción son entregadas, si son entregadas, se les entrega las llaves de la habitación. Perdón, que alguien está solicitando aquí el ingreso. Entonces, repito. An der Rezeption werden ihnen die Zimmerschlüssel überreicht. En la recepción son entregadas las llaves de la habitación. Ein Bediensteter zeigt dem Ehepaar Maya y Asima, un ayudante, digamos un servidor, una persona del servicio, muestra o enseña a la pareja Maya su cuarto. Ein Bediensteter zeigt dem Ehepaar Maya y Asima. Darin befindet sich ein Doppelbett und ein Schrank. Allí se encuentran con una cama doble y un armario. Herr Maya ist unzufrieden mit dem Hotelzimmer. El señor Maya está insatisfecho con la habitación del hotel. Es ist viel zu klein. Es muy pequeña. Wir haben ein großes Zimmer gebucht. Nosotros reservamos una habitación más grande. Dieser Raum gefällt uns nicht. Este espacio no nos gusta. Wir möchten ein anderes Zimmer haben. Nosotros quisiéramos tomar otra habitación. Durch seine Beschwerde erhält das Ehepaar sofort ein anderes Zimmer. A través de esta queja, recibió la pareja de inmediato una habitación distinta, otra habitación. Herr und Frau Maya freuen sich. El señor y la señora Maya se alegraron. Sie haben ein großes Zimmer mit einem schönen Ausblick auf die schneebedeckten Berge. Ellos tienen una gran habitación con una hermosa vista, un hermoso panorama de las montañas cubiertas de nieve. Listo, ese es el texto. Urlaub in den Bergen. Entonces quiero pedir el favor, ¿quién quiere leer las preguntas?
¿Quién quiere leer las preguntas? Listo, Surangi, entonces, uy, bueno, hay una pelea. Entonces, Luisa, no, Luisa, tú ya leíste. Entonces, dejemos que Surangi lea las preguntas. Listo, Surangi, entonces léenos, por favor, la pregunta 1. Hola, Hola, voy a comenzar. dale. Bergers Reise, Bergers Reise Ya. der Familie Familie, Meyer ya. in Familie Sí, familie, Meyer Familie sí, Meyer in diesem Jahr ya. Österreich Österreich, B recuerda que tiene umlaut. ist Österreich, Österreich A ya. Österreich B Deutschland Deutschland, C Italien D ja. die Schweiz Schweiz, ya. Österreich, Deutschland, Italien, die Schweiz. Entonces, ¿cuál fue la meta? Perdón. ¿Cuál fue la meta de viaje elegida por la familia Meyer en este año? A, Austria, B, Alemania, C, Italia, D, Suiza. ¿Cuál es la respuesta correcta? La D, sehr gut. Espera que Edison está preguntando algo, ya respondo. Welche Uhrzeit war die Stunde? No entiendo, como a qué hora fue la hora, no entiendo. ¿Qué quieres preguntar, Edison? Ya, sí, ya le entendí la pregunta, Edison. El Stunde son horas, no clase. Entonces ahí estás preguntando como a qué horario fue la hora, cuál sería como las horas, sería como extraño. Unterricht es clase. A las 7:30, recordemos que como no hubo ayer, entonces hoy la adelantamos a las 7:30 como para tener más tiempito. Pero igual empezamos como a las 7:45 mientras esperábamos que llegaban los demás, entonces tranquilo que no te has perdido mucho. Listo. Entonces la pregunta, exacto, la respuesta es Die Schweiz, Suiza. Pregunta 2, Surangi, léenos por favor. Womit fährt Familie Meyer in the Urlaub? In den Urlaub. 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 ¿Cómo está escrito? Urlaub. Ya. Urlaub. Eso sí, estoy confundiendo con Con la E. Sí. Ajá. A mit dem Taxi. B mit dem Bus. C mit dem Auto. D mit dem Zug. Mit dem Zug es en tren. Qué pena, espera un momentico que es... Creo... qué pena. Creo que cuando les estaba traduciendo esto, no sé por qué aquí en vez de Zug vi Weg. Aquí, y les decía camino. No. Zug es tren. Qué pena, ¿no? Que había caído en cuenta. Entonces era en auto o en tren. Yo leí Beck, que es camino, pero no es Zug, es tren. Qué pena, les traduje ahí mal. Confundí de palabra. Bueno, ¿cuál es la respuesta correcta? Sí, qué pena, es que Zug, camino. Ay, Dios mío. ¿Cuál es la respuesta correcta? Exacto, nuevamente la D, mit dem Zug. Sí, uy, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Cómo a confundir Zug con Beck? Bueno, tren, sí. Wo steigen her Sí, dale. Wo steigen Herr und Frau Meyer aus?
Aus. den Zug Bosteigen. Recuerda que la S antes de la T suena sh. besteigen Herr und Frau Meyer aus dem Zug? A. Aus dem Am- Zug. Ja. Am, am Flughafen, Ja. am Flughafen, B. An einem großen Hotel, C. Hotel, An ja. einer kleinen Raststätte, Raststätte. Raststätte. Raststätte, Ja. D. An einem kleinen Bahnhof, ¿sí es Bahnhof? Bajo. Ja. Bahnhof. Listo. Entonces, ¿dónde subieron el señor y la señora Maya digamos, del tren? ¿O a dónde llegaron, mejor dicho, después del tren? Am Flughafen, en un aeropuerto. An einem großen Hotel, a un gran hotel. An einer kleinen Raststätte, en una pequeño área de servicio. Y de an einem kleinen Bahnhof, a una pequeña estación de tren. ¿Cuál es la respuesta correcta? Veamos, está por acá la respuesta, el texto. Eine Woche später steigen Herr und Frau Meier an einem kleinen Bahnhof in der Schweiz aus dem Zug. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál es? Nuevamente, la D. Listo, Surangi, léenos la 4. Was erhalten Sie an der Rezeption des Hotels? Recepción des Hotels. Rezeption Ja. des Hotels. Ja. A. Einen schönen, einen schönen Blumenstrauß. B. Ja. Eine Fahrkarte. C. Ja. Eine Zimmerschlüssel. Schlüssel. D. Schlüssel. Schlüssel. Zimmerschlüssel. Schlüssel. No, Schlüssel. Schlüssel. Ja, Schlüssel. D. Einen Brief. Ya. Entonces, la pregunta es, ¿qué recibieron ellos en la recepción del hotel? A. Einen schönen Blumenstrauß, un lindo ramo de flores. B. Einen Fahrkarte, un boleto. C. Einen Zimmerschlüssel, unas habitaciones del cuarto. Unas habitaciones, ay, me enredé. Unas llaves del cuarto, unas llaves del cuarto. D. Einen Brief, una carta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Exacto, la C. Einen Zimmerschlüssel. Qué pena, sí. No sé, como con Alzheimer o algo así, que estoy confundiendo las palabras. Einen Zimmerschlüssel. Listo. Y léenos, por favor, Surangi, la pregunta 5. Warum ist Herr Meyer unzufrieden? A. Das Hotel ist zu klein. B. Das Zimmer ist zu klein. La cima, C. recuerda que Das la Zimmer, ER al final da cima. Ya. das Zimmer ist zu groß. D. Es gibt kein freies Zimmer. Freies cima. Freies Zimmer. Listo. Entonces, warum ist Herr Meyer unzufrieden? Porque está el señor Meyer insatisfecho. Das Hotel ist zu klein. El hotel es muy pequeño. B. Das Zimmer ist zu klein. La habitación es muy pequeña. C. Das Zimmer ist zu groß. La habitación es muy grande. D. Es gibt kein freies Zimmer. No hay ninguna habitación libre. ¿Cuál es la respuesta correcta? Exacto, la B. Das Zimmer ist zu klein. Listo.
Entonces, a continuación tenemos un pequeño ejercicio. Tenemos esta oración, que es la oración con la que inicia el texto. Herr und Frau Maya fahren oft in die Berge. El señor y la señora Maya conducen con frecuencia a las montañas. Entonces, übersetzen Sie diesen Satz in verschiedene Zeitformen. Traduzca estas oraciones, esta oración, perdón, en distintas formas del tiempo, ¿cierto? Entonces, acá está en presente simple. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que intentar traducir esta oración en cada uno de los tiempos que hemos visto. Por ejemplo, el primero, les pregunto, ¿cómo sería esa oración si estuviese en perfecto? Ich, Sí, ¿quién? Edison. hier, Dale. Edison. Okay. Herr und Frau Meier sind oft in die Berge gefahren. Herr und Frau Maya. Sind Frau Maya. Sind. Sí, muy bien. oft in die Berge Oft in die Berge. gefahren. Berge gefahren. Muy bien. Recordemos, y de una vez repasamos acá. Herr und Frau Maya sind oft in die Berge gefahren. ¿Qué necesitamos para el perfecto? Un verbo auxiliar, que en este caso, muy bien que lo recordara, es el verbo sein en lugar del verbo haben. Y al final, un verbo en participes by. Herr und Frau Maya sind oft in die Berge gefahren. Señor y la señora Maya han conducido con frecuencia a las montañas. Listo, entonces eso fue en el perfecto, muy bien. Otra persona que intente traducir esa oración, por ejemplo, en el pretérito, ¿cómo sería? ¿Quién se atreve? Recordemos que tendríamos que tener en cuenta para el pretérito. No necesitamos ningún verbo auxiliar, solamente la forma del verbo en pretérito. Verbo fahren en pretérito. Fahren. No, es fur. Entonces sería algo así como furen. Sin el umlaut, que ese ya sería otra estructura. Sería Herr und Frau Maya fuhren, perdón, oft in die Berge. Acá no necesitamos ningún verbo auxiliar, simplemente la forma del verbo en la segunda posición. Herr und Frau Maya fuhren oft in die Berge. Condujeron con frecuencia a las montañas. La 3, digamos, ahí ya tenemos dos formas del pasado, el perfecto y el pretérito. Si quisiéramos hacerlo en pluscuamperfecto, que es la tercera forma del pasado, ¿cómo sería? Eso, Hernán, gracias. ¿Cómo sería un pluscuamperfecto? ¿Qué necesitamos nosotros para el pluscuamperfecto? Poner el verbo auxiliar también en pasado. Pero ¿en qué forma del pasado? ¿Y cuál sería el verbo auxiliar? En este caso sería wagen. Exacto, es el verbo sein, porque sí, Herr. sería el verbo waren. Entonces, Herr, Herr und Frau Maya. Claro, el verbo auxiliar, que ahí está en plural. Waren. Es el
pretérito del verbo sein, waren, y luego cómo seguiría la oración. ¿Qué más necesitamos para el pluscuamperfecto además del verbo auxiliar? Mm. Aber das liegt am Ende gefallen. Sí, exacto, el verbo, el participio es by al final. Es exacto, eso es lo único que necesitamos. Entonces, ¿qué pasa con el pretérito, con el pluscuamperfecto? Es una mezcla de perfecto y pretérito. En el sentido de que tenemos el pretérito como verbo auxiliar, verbo sein, y luego ponemos el verbo en participio by. Heel van mij waren oft in die wagen gefahren. Listo, ahí ya tenemos las tres formas del pasado. Perfecto, pretérito y pluscuamperfecto. Ahora, por ejemplo, tengamos el futuro. Recordemos que hay dos formas del futuro. Futur 1 und Futur 2. ¿Recuerda alguien cómo es el Futur 1? Tatiana, no es con el verbo würde, con el umlaut. Ese es otra que vamos a ver, que es el conjunctives by. Exacto, con el verbo Nicht werden, así en presente. Ese es el verbo auxiliar para el Futur 1. Entonces, simplemente ponemos el verbo auxiliar, werden, conjugado en presente, y al final el verbo en infinitivo. Entonces, por ejemplo, esta oración en Futur 1 quedaría así. Herr und Frau Maya werden oft in die Berge fahren. Ese es el Futur 1. Listo. ¿Alguien recuerda el Futur 2? ¿Qué necesitaríamos para el Futur 2? Exacto, muy bien, Hernán Darío. Es lo mismo, salvo que al final debemos poner el verbo auxiliar, ya sea haben o sein. Entonces, en este caso ya sabemos que fahren va con el verbo auxiliar sein. Entonces, ¿cómo quedaría? Herr und Frau Maya werden, nuevamente utilizamos el mismo verbo auxiliar, werden oft in die Berge, el participio by, gefahren, sein. Herr und Frau Maya werden oft in die Berge gefahren sein. Esa es la estructura. ¿Cómo sería traducción en español? Como el señor y la señora Maya, perdón, habrán conducido con frecuencia a las montañas. Entonces tenemos aquí ya las dos formas del futuro. Futur 1, Futur 2. Ahora, hagamos en el sexto lo que por acá habían ya insinuado, y es el conjunctives by. ¿Cómo sería con el conjunctives by? ¿Cómo sería? ¿Quién lo recuerda por acá? Alguien lo sugirió. Con el verbo hatten y el infinitivo, dice Ronald. Alguien que le ayude a Ronald.
Exacto. Es con un verbo auxiliar que es el verbo werden, pero con en pretérito más el umlaut. Y al final el infinitivo. De esa forma construimos el conjunctives by en algunos casos. Recordemos, y creo que por eso es que lo cita Ronald, hay otros casos en donde hay verbos que tienen su forma particular de conjugación en el conjunctives by. ¿Cuáles son esos verbos? Los verbos auxiliares, los verbos modales y algunos verbos irregulares que son bastante frecuentes. Pero acá podemos hacerlo con würde. Entonces, ¿cómo sería? Herr und Frau, Herr und Frau Meier würden oft in die Berge. ¿Y qué tendríamos que tener al final? El infinitivo. Exacto, el infinitivo. Fahren. Herr und Frau Meier würden oft in die Berge fahren. El señor y la señora Maya conducirían a las montañas. Recordemos para qué se utiliza el conjunctives by, para indicar no cosas que suceden, sino cosas que podrían suceder, posibilidades, como deseos, por ejemplo, o simplemente cosas que pueden suceder, pero que no son, que no están siendo en este momento. Listo. Vamos, la 7, por ejemplo, aquí ya tenemos futuro, conjunctives by. ¿Cuál sería la otra que nos falta? Ayúdenme, no me acuerdo qué nos falta. Creo que ahí ya están las formas verbales. Faltaría, creo que falta una, pero no recuerdo cuál. Bueno, pues falta, por ejemplo, el imperativo, pero pues ahí es diferente porque ahí ya, pues no estamos hablando del tiempo, sino de una orden. Entonces, simplemente, pues obviamente cambia. Pero creo que con esta ya tenemos un buen repaso. Entonces recordemos. Primera, presente simple. Segunda, perfecto. Perdón, esta que tenemos acá. Primera, perfecto. Segunda, pretérito. Tercera, pluscuamperfecto. Cuarta, futur eins. Quinta, futures by. Sexta, conjunctives by. Ahí tenemos creo que eso es lo que hemos visto. Las formas verbales que hemos visto hasta el momento. Listo. ¿Tienen preguntas sobre esto que acabamos de repasar con este ejercicio? Bueno, hay otra cosa importante y es que, pues obviamente esto es en voz activa y en oraciones principales. Recordemos que todo cambia cuando son oraciones subordinadas o cuando las oraciones son en pasivo. Pasivo, recordemos que la estructura es diferente. Y eso, que el pasivo tal vez podamos estudiarlo nuevamente mañana, en otras oraciones que podamos, digamos, pasar al pasivo. Entonces ahora les voy a presentar poema que leemos todos los días. Si no hay preguntas, no hay preguntas. Bueno, si no me responden, a veces me da cosa que de pronto no se estén escuchando. Entonces en la segunda, sí, Tatiana, cuéntame, ¿qué pregunta tienes de la segunda? La segunda es perfecta. Esta, que estoy subrayando.
Sí, No, esto es, no. la primera es perfecto. Tenemos acá esta primera oración es en perfecto. ¿Cómo sabemos? Por el verbo auxiliar, sein, y el participes by al final. Esta segunda Ah, es otra diferente que es el pretérito. ¿Cómo sabemos que es pretérito? Porque no hay verbo auxiliar. Mira que aquí solamente hay un verbo, este. ¿Cómo está conjugado en pretérito? Ya no necesitamos verbo auxiliar. el pretérito es el que se le aplica a veces a algunos verbos, el la umlaut. Creo que sí, en algunos. Pero eso del umlaut No es siempre. principalmente para el conjunctives by. El conjunctives by, recordemos que la estructura es muy simple. ¿Cómo es la estructura del conjunctives by? De los verbos de conjunctives by. Se conjugan como si estuvieran en pretérito y se les añade el umlaut. Entonces es la misma forma del pretérito, pero con un umlaut y con una e al final, por lo general. Pero el pretérito no, el pretérito no tiene umlaut. Seguramente algunos verbos sí, pero no que, pues no que sea como un rasgo distintivo del pretérito el umlaut. Más bien el umlaut es un rasgo distintivo del conjunctives by. De ese sí es un rasgo distintivo el umlaut. Ah, ok, está como confundida entonces con el Dale. conjunctives by. No, Gracias. no, es que no hay problema. Muchas gracias a Cristian Danilo que aquí nos puso los que eran, ¿cierto? La primera perfecta, pretérito, pluscuamperfecto, futur eins, futures by, conjunctives by, la última. Listo. Entonces voy a presentarles la pantalla con el poema para que leamos. Y el poema que se les voy a compartir aquí en el chat. Se llama, me dicen por favor, ¿pueden verlo todos? Sí, sí, pueden verlo. Sí, en pantalla lo tengo. Ya, listo. Entonces el poema es de Jan Wagner y se llama Der Veteranengarten, el jardín de los veteranos. Bueno, no vamos a leer la primera parte, que es como un epígrafe, pero que está en inglés. Entonces voy a empezar acá con el poema. Die Veteranen wachsen aus dem Gras empor in ihren Ehrenuniformen. Die schweren Messingsknöpfe blinzeln matt ins späte Licht des Nachmittags zurück. Sie wachsen aus dem Gras wie in den Mitten. Das Heer der ausgesäten Drachenzähne. Die Veteranen zeigen ihre Zähne auf Fotos, die so braun wie altes Gras geworden sind. Vergilbter noch als mitten. Der Kampf, sagt jener Grieche, ist der Formen Beginn und alles führt zu ihm zurück. Die Veteranen steigen auf das Matt, erhöhen ihre Erinnerung, das Matt im Gegenlicht strahlt. Die falschen Zähne, die längst schon in der Ebene zurückgeblieben sind, fast unbemerkt im Gras, die Enkel, glücklich mit geringsten Formen des Spiels, ein Gegensatz zum kaum bemühten Versuch der Veteranen, sich beim Mitten umrankten Spiel der Könige ins Matt zu setzen, die weißen Steineformen benutzen, Elfenbein und Walrosszähne. Im Veteranengarten wächst das Gras.
Die Schnecke gleitet in ihr Haus zurück. Die Veteranen denken auf zurück und kaum nach vorne, sonst stechen mitten. Die Enkelkinder spielen auf dem Gras, in das die Kameraden wissen, Matt von Kamm zu leben heißt, man muss die Zähne zusammenbeißen und das Schicksal formen. Die Schwestern tragen weiße Uniformen und sind doch warm. Sie rollen sie zurück ins Haus, wenn erste Sterne ihre Zähne entlösen. Und ein ganzes Heer von Mitten folgt ihnen auf die Zimmer, wo es matt vom Gewicht erhebt sich nun das Gras. Die dunklen Formen wandern übers Gras, man mag an Zähne denken oder Mitten. Der König bleibt zurück in seinen Matt. Listo, es un poema bien largo, así que yo creo que todos podemos leer un párrafo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 párrafos. ¿Quién quiere leer? 7 personas que quieran leer el poema. Edinson, Lina, Luisa. Edinson, Lina, Luisa, 4 personas más. Tatiana, 3 personas más. Suranji. No, pues por lo general casi todas las palabras en alemán que tienen V suenan como la F, ¿cierto? Por ahí algunas pequeñas excepciones, como esta. Igual tampoco es una B marcada. Listo, Tatiana, faltan otras 3 personas. Listo, Suranji, 2 personas más. Y Cristian Danilo y otra persona. Y Aline. Listo, entonces empecemos por Edinson. Edinson, léenos por favor el primer párrafo. Okay. Acá. Estoy señalándolo con azul. Okay, ya. Die Veteranen wachsen aus dem Gras empor in ihren Uniformen. Eran Uniformen. Die Ihren Uniformen. Ja. Die schweren Messingnüpfe blitzen matt. Messingnüpfe. Ja. Blitzen matt. Blinzeln matt. Blitzen. Blinzeln. Blinzeln. Blinzelnd. Ja. Blinzelnd. Ja. Blinzeln. Matt. Matt, ja. Blinzelnd matt. Ja. Ins Bettlich des Nachmittags zurück. Sie wachsen aus dem Gras. Zurück. Ja. Zurück. Sie wachsen aus dem Gras. Wie in der Mitte. Mitten. Das Heer. Mitten. Ja. Wie in den Mitten. Das Heer
der ausgesetzten Drachenszene. Ja, vielen Dank. Das Heer der. Mhm. Okay, das ist ein bisschen kompliziert. Aber was ¿Esta cuál? bedeutet mitten? ¿Qué le parece complicado esta última? Nein, nein. Ich meine, wir verstanden diese Strophe. Ah, sí, es complicado de entender no, y casi todos los poemas que les he puesto tienen unas figuras rarísimas. Eh, pero bueno, son poemas, Ya. a veces saltan algunas reglas también. Entonces es, digamos, sencillo de comprender que, claro, es más difícil entender un poema que otra cosa. Luego sigue, después de Edinson, Lina. Okay. Lina, léenos este párrafo. Die Veteranen zeigen ihre Zähne auf Fotos, die so braun wie altes Gras geworden sind. Vergibt ¿Ya? noch als Mitte der Mitten, Kampf. mitten. Mitten der Kampf. Sagt Jenna Rieche. Rische, ¿ya? Ist dem Formen Beginn und alles für Sí. zu ihm Zurück, zurück. Die ¿ya? Veteranen zeigten auf das Matt. Steigen, Steigen. ¿sí? Steigen auf das Matt. Vielen Dank. Luisa, entonces sigue, Elina, perdón. Ahora sigue Luisa. Profesor, ¿cómo Ah, estás? hola, ¿cómo está, Alexander? Bien, gracias. ¿Me regalas un momentico, Sí, por señor, favor, claro. con los estudiantes? Sí, Sí. sí, claro. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, yo creo que ya todos me conocen. Yo soy el director de la escuela. ¿Sí? Mi nombre es Alexander y pues vengo hoy como para contarles un par de cositas. Voy a parar aquí un momentico a ver.